a todos por su presencia. Como saben, pues el motivo, el tema del webinar de hoy es sobre la reforma tributaria y el GDP. Tenemos pues a la firma de Jiménez Higuita Rodríguez, quienes se van a hacer cargo de la presentación. Como todos ustedes saben, pues Jiménez Higuita Rodríguez es una firma especializada en derecho tributario, aduanero, cambiario, societario y en compras y adquisiciones, perdón, en fusiones y adquisiciones. Pues han sido asesores de Gasnova en varias ocasiones, tienen amplia experiencia de más de 20 años en asesoría de compañías nacionales y extranjeras, públicas y privadas. Y contamos con el doctor Jairo Higuita. El doctor Higuita pues, es especialista en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana, es profesor de especialización en esa misma materia en la universidad, en la Pontificia Universidad Javeriana, y también de la especialización de Gestión Tributaria Internacional de AFIT. Forma parte de diferentes asociaciones profesionales a nivel internacional y a nivel nacional, y es reconocido por Chambers and Partners como un socio destacado en la categoría de derecho tributario. Entonces, pues Jairo va a conducir la presentación el día de hoy con una colega de su firma de abogados. Jairo, entonces te agradeceré si cuando te dé el uso de la palabra, pues presentas quién va a presentar, quién va a hacer la presentación contigo. Y quisiera pues darle un saludo muy especial a mis colegas presidentes de gremio que están presentes, tanto aquí de Colombia, el doctor Felipe Gómez, como del exterior, del Ecuador, de Argentina, que confirmaron su asistencia. Y muchas gracias a todos. Y entonces, bueno, Jairo, estamos todos ansiosos de oír tus análisis expertos, como siempre, en este tema tributario. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. No, doctor Alejandro, ustedes mil gracias como siempre por invitarnos a estos eventos, a estos foros. De verdad, muchas gracias al gremio y de verdad que es un gusto compartir esta mañana con ustedes. Aprovecho para presentarles a mi socia Viviana Buitrago. Viviana Buitrago pues también es abogada de la Universidad Externado y bueno, cuenta con varias maestrías en Derecho Tributario y tiene un LLM en Internacional Taxation en la Universidad de San Francisco y bueno, también pues es abogada destacadísima del tema tributario, también en diferentes rankings y pues junto con ella pues hemos venido trabajando muchos años en varias, pues en la firma anterior y en nuestra firma ahora en Jiménez Higuita Rodríguez. Entonces pues ella también me va a acompañar en el desarrollo de la charla. Si me permiten voy a compartir una presentación que tengo para ustedes. Denme un segundo, por favor. ¿Ya se ve? Sí. Perfecto, sí. Perfecto. Entonces digamos que antes de iniciar la presentación, pues nosotros sí quisiéramos hacer una introducción de el contexto en que se presenta esta reforma tributaria. Digamos que nuestra lectura, y lo decimos siempre muy respetuosamente, es que creo que la aproximación que hace el gobierno nacional de lo que debe ser una reforma tributaria, entendiendo las necesidades producto del déficit fiscal que se acentuó por la pandemia, entendiendo las necesidades de gasto social que tiene el país producto de la pandemia y producto de una dinámica de un país que obviamente tiene muchas dificultades o muchas de las personas que viven en nuestro país tienen muchas dificultades y se necesita fiscalizar gasto social. Creo que la intención del gobierno de señalar que se necesitan 25 billones de pesos, pues es entendible, pero creemos que la forma y la manera en que lo está haciendo no es la adecuada. Y siempre que iniciamos estas conferencias o compartimos un poco la aproximación a la reforma, personalmente nos gusta plantear unos números. Digamos, hoy el PIB de Colombia, el PIB, ¿cierto?, es de 1.187 billones de pesos, digamos, a valores del 2021.
el recaudo tributario, ¿cierto? En Colombia es de 200 billones de pesos. Es decir, que tenemos una presión fiscal del 17%, es decir, el recaudo respecto a nuestro PIB es del 17%. América Latina tiene un promedio del 22% y países OCDE tienen un promedio de presión del PIB, o mejor, del recaudo sobre el PIB del 34%. Evidentemente, frente a las mejores prácticas o a los estándares internacionales, estamos lejos. Estamos, en el caso de América Latina, 5 puntos, y en el caso de OCDE, pues imagínense, estamos a más de 10 puntos, 14, casi 17 puntos de diferencia. Y evidentemente, pues el objetivo es que este porcentaje aumente. Hoy, ¿qué pasa en Colombia? Entonces tenemos un recaudo tributario de 200 billones, tenemos una evasión que los expertos y digamos los análisis que se han hecho en los últimos informes del comité de expertos, especialmente el último, que es muy interesante, que nos acompañó expertos internacionales, expertos de las mejores universidades del mundo, como NYU, como Leiden, bueno, en fin, universidades muy interesantes, calculan una evasión fiscal de más o menos unos 80 billones de pesos. Y los beneficios tributarios que están medidos en el marco fiscal de mediano plazo, beneficios tributarios que hoy tiene el país, fundamentalmente entre IVA y renta, suman unos 93 billones de pesos. Eso significa que nuestro potencial recaudo puede llegar a 373 billones. Cuando uno mira esta cifra, 373 billones, teniendo en cuenta el PIB nuestro, podríamos llegar a un recaudo del 31%, o sea, muy por encima de América Latina y muy cerca a los estándares de OCDE. ¿Por qué creemos que la reforma tributaria tiene una aproximación equivocada? Porque la reforma no ataca la evasión, o sea, realmente no es una reforma que busque atacar la evasión, que establezca mecanismos contra la evasión. Y la reforma de los 93 billones de pesos que hay en beneficios tributarios, más o menos 23 billones son renta y 68 billones son IVA. De esos 93 billones, solo están atacando o solo se está buscando recaudo adicional por 23 billones de pesos. Estos 68 también se dejan por fuera de la mesa. Es decir, que hoy, del potencial recaudo que tenemos, independientemente del crecimiento económico, que es otro tema también que hay que examinar, porque como observaremos va a ser difícil el próximo año porque hay un entorno internacional muy complejo, pues realmente solo estamos teniendo o de la diferencia de los 173 billones, solo estamos atacando 23 billones y 150 los estamos dejando por fuera. Porque en IVA no se está haciendo absolutamente nada, o pues casi nada, realmente se está eliminando los días sin IVA, los 3 días sin IVA, que en el recaudo del año pasado eso significó un esfuerzo fiscal de más o menos entre 380 y 400 mil millones, que eso pues realmente en estas cifras es accesorio, es tangencial. Entonces, creemos que la lectura o la aproximación es muy equivocada. ¿Por qué? Porque la concentración está en eliminar beneficios que no van a llegar a los 23 porque no se están eliminando todos los beneficios, pero sí una parte importante. Pero la otra parte importante está dada es en un aumento de tarifas, en muchos casos lo vamos a ver casi que confiscatorias, y sin un análisis estructural del estatuto, sin una verdadera reforma estructural, sino simplemente un aumento de tarifas que en mi concepto, reitero, nuestro concepto es descontrolada, y que por el contrario lo que puede generar es un menor recaudo, o porque ahoga la economía, o porque son tan altas las tarifas que la decisión de un contribuyente puede ser de cualquier manera o no realizar la operación o buscar mecanismos que eviten la causación del impuesto. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, para nosotros es muy importante ponernos en este contexto, porque realmente una reforma estructural en Colombia que busque un recaudo y que busque eficiencia, que ataque impuestos regresivos como el IVA, pues tiene que estar atada fundamentalmente a evasión, a un análisis muy profundo del IVA, porque tiene beneficios exagerados en nuestro concepto, y a un
sistema que busque, obviamente, propender por alivianar la carga tributaria a las compañías, lo que denominamos el government take, que al final, como vamos a ver en algunas industrias, pues puede implicar casi que ser confiscatorio porque puede llegar a ser entre el 90 y el 100% de la utilidad, lo que no tiene mucho sentido. Entonces, por eso nos parece importante poner este contexto, porque creemos que, como está planteado, y pues reitero, la reforma, pues no se está logrando eso, y por el contrario, incluso el recaudo puede verse afectado porque son tan altas las tarifas que muy probablemente muchas de las operaciones no se van a realizar, y eso puede ser terrible para las finanzas públicas, y esos 25 millones que se sueñan, pues va a estar lejos de lograrse con una reforma en los términos en que está presentada. Obviamente, Ocampo, el ministro Campo ha dicho que hay temas que revisar, que lo que se necesita son los 25 billones, y esperemos que las propuestas que se están empezando a hacer desde diferentes gremios y la comunidad académica puedan servir de cara a hacer una reforma realmente mucho más equilibrada, porque, reiteramos, creo que la aproximación no es la más adecuada. Ahora, ya después de esto, si entremos a detalle en por qué las críticas o por qué las respetuosas críticas que hacemos al proyecto. Primer tema, cuando una compañía o un inversionista colombiano o un inversionista extranjero toma una decisión de inversión, pues realmente analiza todos los impuestos, pero hay dos sustanciales, dos fundamentales. Uno es la tarifa corporativa y otro es la tarifa de dividendos. Actualmente en Colombia tenemos una tarifa del 35% por tarifa corporativa, y tenemos una tarifa por dividendos del 10%. ¿Eso qué implica? Que si yo tengo unos ingresos de 100 pesos, una utilidad, perdón, de 100 pesos, pues yo pago sobre esa utilidad un 35%, es decir, que son 65 pesos, y a esos 65 pesos yo le aplico un 10%, ¿cierto? Y entonces me quedan un 6.5%, o sea, un 58.5 pesos. Eso significa en la práctica que hoy la tarifa nominal de un inversionista es del 41.5%. Lo que está haciendo esta reforma, que en algún momento pues el presidente y su equipo habían dicho que iban a revisar esta tarifa al 35, porque si bien iban a subir dividendos, iban a revisar la tarifa renta o tarifa corporativa socios, perdón, pues no lo hace. Y mantiene la tarifa al 35, pero establece una tarifa de dividendo que va a la cédula general. ¿Eso qué significa? Que esta tarifa del 10 desaparece, ¿cierto? Y que en el momento, frente a un ejercicio, digamos, hagamos otro ejercicio, ¿cierto? Frente a un ejercicio práctico, tenemos estos mismos utilidades 100 pesos, ¿cierto? Tenemos una tarifa del 35%, eso queda igual, vamos al 65%, pero en este caso, como lo que establece la disposición es que el dividendo llega a los brackets que se establecen de las personas naturales, el bracket de los naturales va del 0% al 39%, pero con un elemento adicional que hoy digamos que están las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas por pensiones, pero se le está sumando adicionalmente la renta por dividendos y la renta por ganancias ocasionales. Y esto va del 0 al 39. En las sensibilidades que hemos hecho, pues esto implica que a ese 65 pesos yo le tengo que aplicar muy probablemente un 39% adicional. ¿De acuerdo? Y ese 39% adicional, pues obviamente implica que yo tenga que causar $25.35 más, lo que implica que la utilidad que le queda al socio es más o menos del 39.65 pesos, y eso implicaría una tarifa nominal del 60.35%. Es decir, que pasamos, o prácticamente estamos aumentando en un 50% la tasa nominal renta sociedad, sin ningún argumento de fondo, sin un argumento claro y válido de por qué se está haciendo esto. ¿Y cuál es lo delicado del tema? Que esto pues nos deja fuera del contexto internacional, porque evidentemente los países de la Alianza del Pacífico, con los que por lo menos podemos comparar sin irnos a OCDE, pues manejan tarifas renta corporativa socios
pues a unos niveles mucho más bajos, que en el peor de los casos está México, que más o menos tiene una tarifa similar a nuestra, la de hoy, 41, 42%. Los demás países son 35 o 38. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente, pues el planteamiento que está haciendo la reforma tributaria hace que el government take, es decir, lo que le transfiero de mi utilidad al Estado, pues tiende a ser supremamente alto, porque partimos de un 60-35 y eso sin incluir impuesto de industria y comercio, que es sobre los ingresos, sin incluir GMF, sin incluir en industrias de recursos naturales no renovables que están llevando a que la regalía no sea deducible, a que se genere un impuesto a las exportaciones, en quienes tienen que pagar impuesto al carbono, quienes tienen que pagar impuesto predial. Entonces, realmente, o las personas naturales que tienen que pagar adicionalmente impuesto al patrimonio. Entonces, realmente, el planteamiento que se está haciendo, pues realmente nada estimula la industrialización y el fortalecimiento de las compañías producto de una política fiscal atada a una política tributaria de tratamientos que al final pues permitan que el empresario tenga la capacidad de generar una renta suficiente para obviamente tener la posibilidad de ampliar sus plantas de producción, ampliar sus canales de distribución, realizar inversiones en otras jurisdicciones, en fin. Y eso es, digamos, el primer mensaje que les queremos enviar. Segundo mensaje, ellos eliminan los beneficios tributarios. En una gran parte a las personas jurídicas. Digamos que los beneficios tributarios en las personas jurídicas más representativos están en tarifas reducidas, tarifas del 9%, para algunos sectores específicos, sector hotelería, vivienda de interés social, transporte fluvial con unas características, bueno, hay una serie de beneficios y rentas exentas, que en rentas exentas también, pues, incluso el tema de vivienda de interés social es renta exenta, no tarifa del 9, pero vivienda de interés social también, digamos que tiene unos beneficios interesantes. Había unos beneficios interesantes en rentas exentas para el sector de agricultura. Bueno, en fin, todo eso se desmonta, se elimina, digamos, deroga y en consecuencia, digamos que los beneficios fiscales desaparecen. ¿Qué pensamos nosotros? Yo creo que los tratos diferenciales no son malos per se. Hay que entrar a medir las externalidades positivas. Comparto en que muchos de los beneficios ya han cumplido su objetivo, llevan muchos años incorporados en nuestra legislación, pero lo que no nos parece muy adecuado es haber eliminado los beneficios sin ningún análisis a profundidad, es decir, realmente revisando el impacto que esto tendría en la economía. Ellos solamente de ahí esperan generar un recaudo importante. Es viable que ese recaudo se logre vía eliminación de beneficios, pero realmente el tema era eliminar beneficios, pero tratar de buscar una tarifa corporativa, renta, sociedad, rentas, utilidades o dividendos socios razonable y equilibrada, pero se eliminan beneficios y se dan unas tarifas muchísimo más altas a las que existen hoy en día. Reitero lo que pues realmente digamos, si es dramático en quienes vienen pagando la tarifa corporativa normal, pues imaginen los que tenían beneficios tributarios o quienes buscaban tener beneficios tributarios ya no los van a tener. Entonces digo, creo que ahí digamos que nuestro concepto o nuestra lectura es que sin duda hay que revisar a fondo esa tarifa de dividendos de llevarla a los brackets generales junto con las demás cédulas, porque reitero, pues de entrada arrancamos con un 60% en promedio de dividendo renta, que creo que de verdad nos saca el contexto internacional y nos puede generar problemas muy serios en el corto y mediano plazo en lo que tiene que ver con inversión extranjera y mayor inversión por parte de los locales. Aquí hay un tema que no nos atañe mucho, que pues lo comento, y es que el sector financiero, las instituciones financieras venían con una tarifa adicional de 3 puntos, que era transitoria. Lo que hace la reforma tributaria es dejarla permanente. Ahí también se genera todo un debate, porque pues realmente industrias altamente rentables es un poco lo que se viene planteando, pero no sabemos o no entendemos si realmente la única industria altamente rentable es la institución financiera. Lo único positivo es que por lo menos este impuesto sobre las utilidades, como vamos a ver, hay otros impuestos como exportaciones de ciertos sectores como carbón, oro y petróleo que ataca o atan al ingreso, o como el impuesto de industria de comercio, o como el GMF, que finalmente son supremamente distorsivos frente a la carga fiscal porque no atienden al concepto de utilidad. Entonces me parece que por lo menos este ataca o finalmente grava la mayor renta obtenida y no el ingreso obtenido. Pero sin embargo, obviamente, pues es un sector que, digamos, se le sigue teniendo una tarifa porque ellos tendrían el 38, más
el inversionista que recibe dividendo pues tendría que pagar ese 39%. Ahora, en los inversionistas extranjeros, que me parece muy importante, también hay un cambio importante, y es que el dividendo, ¿cierto? Hoy está en el 10%, pasa a un 20%. Entonces, hoy tenemos que si un inversionista extranjero invierte en Colombia, tiene una utilidad de 100, ¿cierto? Tiene una tarifa del 35, le quedan 65 pesos. Él tendrá que pagar adicionalmente un 20%, ¿cierto? Sobre eso, o sea, 13 pesos adicionales, con lo cual le quedarían 48, le quedarían, perdón, 52 pesos. O sea que ellos pasarían los internacionales del 41.5 al 48%, que definitivamente eso también nos saca el contexto internacional. Y obviamente pues con las dificultades que esto implica en un contexto como el que vamos a vivir el próximo año o que ya estamos empezando a vivir, donde evidentemente los mercados cada vez están más ajustados, va a haber un aumento de tasas de interés, el tema de la inflación apenas está empezando medio a estabilizar, más digamos los discusiones o los problemas en materia económica y incluso bélica que tiene Europa con el tema de Ucrania y Rusia, o las tensiones que hay entre China y Estados Unidos que definitivamente pues impactan en la economía global y que impactan finalmente también a Colombia. Entonces, pues, en un entorno tan complejo, con unas tarifas o con unos planteamientos de esta naturaleza, pues definitivamente creemos que se comete o se plantea un grave error que nos puede salir muy caro porque, reitero, ese recaudo que esperan, pues puede que no se logre simplemente porque no va a haber la inversión suficiente o la utilidad suficiente para poder, digamos, generar una renta adicional o un crecimiento económico adicional que permita recaudar lo que espera el gobierno nacional. Pero entonces es importante también que aquí hay un aumento que pasa del 10 al 20%, o sea, del 41.5 al 48%. Doctor Alejandro, cualquier pregunta de pronto, si vamos mirando, me dice si quiere que las miremos durante la charla o de pronto al final, como ustedes quieran, por favor. Como ustedes prefieran. Yo creo que mejor durante la charla para ir resolviendo. Perfecto, perfecto. Pero como Hasta ustedes ahora quieran, no. está bien. Perfecto. Pero hasta en este momento hay preguntas. Listo, no, si no hay preguntas, voy avanzando. Otro tema interesante que de pronto no es muy... Jairo, Dime. una pregunta. ¿Tú Sí. ves las manos y la gente las levanta? No, porque veo solo no, pues no sé, ¿hay alguien que ha levantado la mano? Porque en este momento no estoy viendo. Yo acabo de levantarla. No, entonces no la No, veo, bueno, no la entonces veo, no la veo. yo te aviso cuando alguien levante la mano, ¿ok? Perfecto, mil Bueno, gracias. pues. Perfecto. Otro tema importante en el régimen, digamos, en el régimen de personas jurídicas y naturales es el concepto del régimen simple. Recuerden que el régimen simple, es la incorporación de un concepto de lo que se denominan los flat taxes, pagar impuesto de renta no atado a capacidad contributiva, sino a una tarifa más baja sobre el ingreso. Ese régimen simple buscó fundamentalmente, o su objetivo era la formalización pues, todo ese aparato productivo que más o menos puede ser el 50% de la economía, que es informal. Realmente, en nuestro concepto de régimen simple, eh, filosóficamente está bien estructurado, pero los resultados no han sido los adecuados. Yo creo que hay que hacer un análisis y unos cambios relevantes porque lo que ha ocurrido es que el régimen simple ha hecho que los que ya son formales, como tienen unas tarifas efectivas menores, trasladándose el régimen general simple, pues es lo que ha venido ocurriendo. Y creo que esta reforma también se equivoca, porque lo que hace por el contrario es fortalecer el régimen simple y en vez de modificar su estructura para que los informales se vayan a la formalidad, lo que ha hecho es bajar tarifas, o sea, volverlo más interesante para los formales que se quieran ir al régimen simple y que puedan hacerlo. Y fuera de eso incorpora otro grupo de otra industria al régimen simple, que es el tema de salud y asistencia social. Creemos que eso también es equivocado, es decir, el régimen simple no ha logrado el objetivo. Filosóficamente es interesante, pero no se ha logrado y lo que ha hecho es que la gente formal pues se transfiere, o sea, traslade mejor allá a ese régimen, pero porque es más eficiente fiscalmente. Pero que los informales se han trasladado al régimen simple, eso realmente no ha ocurrido. Entonces creo que también ahí hay un error. Y digamos que otros temas que finalmente también se marchitan es un tema de mega inversiones que realmente no ha salido muy bien y no ha sido utilizado. El régimen CS, pero el régimen CS realmente es el régimen de zonas económicas y sociales especiales, que al final, digamos, eran regiones las más deprimidas del país, departamentos como La Guajira, departamentos como Arauca, ciudades como Buenaventura, como Armenia, que tenían problemas de desempleo y de informalidad muy altos.
pero realmente para aplicar el régimen, pues había que aplicar ahorita hasta este año, y pues quienes aplicaron hasta este año quedan con el régimen CES. Pero digamos que ese tipo de regímenes especiales se desaparecen. Zonas francas, si hay alguien aquí que tenga que ver con el régimen franco, pues ahí hay un debate importante. Lo que está planteando la reforma es que, recuerden que zonas francas tienen una tarifa del 20%. Lo que está diciendo la ley es que van nuevamente a tarifa del 35%, pero con un componente exportador. La ley lo que hace es definir, o el proyecto de ley lo que hace es definir que ese componente exportador lo definirá el gobierno nacional, y lo que tiene que ver con zonas francas empresariales, pues establece de una vez de entrada que pasan de una vez del 20% al 35%. Digamos que, reitero, todos estos regímenes de tarifas especiales, evidentemente lo que se ha buscado es eliminarlo, y seguramente ahí va a haber un recaudo interesante. Pero la contrapartida, que debió ser un ajuste para ser más eficiente las empresas en lo que tiene que ver con tarifa corporativa, pues no se cumple, más un aumento exponencial de la tarifa del impuesto a los dividendos, por lo que acabo de comentar. Otro tema importante, creo que es otro error también de lo que hablaba, y es las ganancias ocasionales. Con la ley 1607 del 2012, yo creo que se ganó mucho, porque hasta el año grabable de 2012 la tarifa de ganancias ocasionales era igual a la tarifa general, entonces iba a la tarifa del 33%, que era en ese momento la tarifa del impuesto de renta. Y la reforma del 2012 modifica esa tarifa del 33% y la lleva a un 10%. Y si ustedes se fijan, el recaudo como el recaudo en materia de ganancia ocasional, a partir del 2012 empezó a aumentar sustancialmente, porque fue evidente que las personas naturales y jurídicas estaban dispuestos a pagar una tarifa sobre las ganancias de capital del 10%. Y eso creo que fue positivo, no negativo. Pero algo que venía bien, que ha funcionado bien, lo que ha hecho el gobierno nacional es sugerir aumentarlo del 10% en el caso de las personas jurídicas y extranjeras a un 30%. Es decir, 3 veces lo que se tiene hoy, o 2 veces lo que se tiene hoy. Y adicionalmente, las personas naturales establece que esa ganancia ocasional vaya a los brackets que pueden ir del 0 al 39, pero sumadas a las demás rentas. Es decir, sumadas las rentas por dividendos, sumadas las rentas por ganancias de capital, por pensiones, por rentas laborales. Y eso realmente pues va a generar unos aumentos desproporcionados de las ganancias ocasionales. Lo que creemos que, por el contrario, en vez de impactar o aumentar el recaudo, pues desestimularlo. Y fuera de eso, generar unos problemas en la economía enormes. Porque, por ejemplo, si alguien obtiene tiene un apartamento que en Bogotá fácilmente puede valer 800, 900, 1.000 millones de pesos, y obtiene una ganancia de 200 o 300 millones, esa ganancia ahora tendría que incorporarla a sus rentas, digamos, a los brackets generales. Y pues cuando uno tiene un salario normal de 10, 12, 15 millones de pesos, y le aumenta fuera de eso 300 millones de pesos por una ganancia o capital de esta naturaleza, pues muy probablemente va a llegar a tarifas del 20, el 30 o el 39%. Y pues eso, ¿qué ocurre? Que incluso puede generar que reponer el mismo activo, que puede ser la vivienda, otro tipo de activo, se haga difícil. Y eso podría desencadenar también en una afectación sustancial del mercado, especialmente inmobiliario, que es el que más se va a afectar con esto. Y de cara a los inversionistas extranjeros, lo que más me hace afectar es la venta de las acciones, porque las acciones, cuando se poseían por más de 2 años, para el inversionista del exterior está grabada la tarifa al 10%, pero con estas operaciones que ahora quedan grabadas al 30%, pues muy probablemente va a haber esquemas de planeación o de ventas indirectas que muy probablemente se van a ver afectadas por un aumento de la tarifa del 10 al 30%. O en el caso de las personas naturales, del el 10 al bracket de la tarifa que tenga la persona, pero que en ganancias ocasionales tiende a ser una tarifa que podría ser alta, puesto que va dentro de las demás cédulas o dentro de los brackets generales con las demás rentas que se obtengan. Lo que en nuestro concepto pues no nos parece adecuado, no nos parece razonable, y reitero, puede afectar sustancialmente, especialmente mercados o industrias como la inmobiliaria, e incluso la reposición misma de los activos, da el traslado de impuestos tan representativo al Estado versus el activo que se quiera reponer en condiciones similares o por lo menos iguales. Incluso ahí hacemos un llamado en algunos análisis que hemos hecho a jurisdicciones como Estados Unidos, que si uno enajena los activos y los reemplaza o reinvierte los recursos en un activo de la misma naturaleza, pues ni siquiera hay ganancia de capital.
Aquí lo que sugerimos es que por lo menos se evalúe ese tema, lo que tiene que ver con la vivienda. La ley lo que hace sí es dejar un tramo exento, como un poquito más de 100, 150 millones, pero yo creo que eso es insuficiente frente a la realidad económica del país. Y me parece que es un error porque, reitero, se aumentan sustancialmente las tarifas y eso va a generar serias dificultades en lo que tiene que ver con, digamos, las transacciones, tanto de venta de inmuebles como de venta de acciones, pues por el aumento tan importante de la tarifa del impuesto. Otro tema importante, lo que hablábamos de los tratos diferenciales. Desde el año 90, las ganancias de capital por la generación de acciones en bolsa son no grabadas, son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Lo que hace la reforma tributaria es eliminar el beneficio tributario por rentas o ganancias de capital o rentas ordinarias por enajenación de acciones. Creemos también que esto es un error, porque realmente cuando uno evalúa y cuando uno revisa la región, fundamentalmente ahorita que estamos en el proceso de fusiones de las bolsas de Santiago, de Lima y de Colombia, pues hoy la tributación de las ganancias de capital en Chile y en Perú, pues para los extranjeros son 0%, ¿cierto? Para los locales el 10% en Chile y para los, digamos, en Perú el 0% cuando hay alta bursatilidad, el 5% cuando hay bursatilidad. Aquí las estamos pasando de 0 hoy, o sea, de no pago impuestos, a el bracket del 0 al 39% o al inversionista de portafolio exterior al 14%, que obviamente nos deja también por fuera del contexto internacional, por fuera del contexto de la Alianza del Pacífico, por fuera del contexto de tener un régimen súper preferente o igual casi que el de Perú y Chile, a tener un régimen supremamente alto en lo que tiene que ver con tarifas, que obviamente va a hacer que las emisiones en Colombia pues muy probablemente ya se dejen de hacer y que va a hacer que muy probablemente pues muchas de las emisiones, si alguien las quiere realizar para estar en una bolsa y requerir recursos frescos a través del mercado de capitales, pues lo haga a través de otras bolsas. Y en una fusión, pues ya no lo hará a través de la Bolsa de Valores de Colombia, sino muy probablemente a través de la Bolsa de Valores de Santiago, o a través de la Bolsa de Valores de Lima, o a través de la Bolsa de Valores de México, o a través de la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Es decir, finalmente creo que se comete un grave error porque eso desestimula definitivamente el mercado de capitales. Uno, frente a las emisiones, y dos, frente a el apetito de inversión, tanto en Colombia como en el exterior, porque obviamente, pues al final, al determinar la renta obtenida en la enajenación de acciones, pues al incorporarle un impuesto que era de cero, un valor adicional, pues esa utilidad va a castigar el precio de la utilidad y en consecuencia va a castigar la inversión en Colombia. Y reitero, mucho más en un entorno internacional como el que se nos viene. Entonces creemos también que pues no es muy acertada la eliminación. Entre otras cosas porque además el beneficio no está para la elección de cualquier tipo o de cualquier inversionista, sino que está limitado a quien enajene esas acciones y no tenga más del 10% una sociedad que está inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, si en última se quiere darle contorno y limitar algo más el beneficio para que realmente sea solo el retail, las personas que no son grandes inversionistas, pues hombre, que se revise entonces la límite del 10%. Hombre, entonces que, por ejemplo, se evalúe que sean las acciones que tienen alta bursatilidad, pero no necesariamente que se elimine a rajatabla el beneficio sin hacer un análisis mucho más profundo, que es donde creemos nosotros que por el afán de erradicar una reforma tributaria el 8 de agosto, pues faltó hacer un análisis mucho más estructurado y mucho más integral. Positivo de pronto de poder tener el tiempo para hacer el debate desde ya, que puede ser eso interesante y también, digamos, loable y, digamos, aplaudible desde el punto de vista técnico. Pero si ese es el objetivo de poder tener este debate, pues ojalá este tipo de conversaciones que se están teniendo en los diferentes gremios y en las diferentes institutos donde está la academia, pues sean oídos y se pueda hacer un análisis mucho más profundo, realmente en busca de un mayor recaudo, pero un mayor recaudo, reitero, donde debe, en nuestro concepto, estar el recaudo, que es en la evasión y obviamente algo en renta, pero no los mismos con mayores tarifas, sino vía eliminación de algunos beneficios y en el tema de IVA, donde creo que sí hay que hacer una conversación y creo que es necesario tenerlo. Esto, pues, digamos, es un poco el tema del mercado de capitales. Otro tema interesante que plantea la reforma es la limitación a incentivos tributarios. Y ese, pues, puede también ser o afectar a la industria, a nuestra industria del GLP. Y es lo que tiene que ver con limitación de beneficios, entendiendo deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios.
Hay un concepto de materia tributaria que se llama la renta líquida, que tiende a asimilarse mucho a la utilidad contable. La renta líquida es el proceso de depuración donde tomo mis ingresos, mis costos y mis gastos deducibles y llego a esa base. Esa renta líquida, discúlpenme que alguien tiene el micrófono abierto, no sé si van a hacer una pregunta o si no, para que pronto lo tengan cerrado. Entonces, ¿qué ocurre? Si tengo una renta líquida X, la ley está estableciendo que algunos beneficios, no todos, y eso es importante porque en algunos medios he oído que se limitan los beneficios al 3% de la renta líquida. Eso no es cierto. Solo algunos beneficios tributarios se limitaron al 3% de la renta líquida. ¿Cuáles son esos beneficios? Son estos que tenemos aquí. Lo curioso, ¿cuál es? Digamos que el gobierno, pareciera paradójico, pero el gobierno ha señalado que hay industrias que considera que son estratégicas para la economía y que va a impulsar el deporte, la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación, el control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, algunos sectores vulnerados como las mujeres víctimas de la violencia. Y extrañamente lo que hace la ley es limitar precisamente estos beneficios y dice que si uno utiliza en concomitantes beneficios y no pueden superar o no pueden superar más del 3% de la renta líquida, incentiva la capitalización rural, la deducción por contribuciones a los empleados, que este es un tema interesante, es una forma de salarizar, y es cuando yo le pago parte del salario a los empleados vía condonación de créditos de educación a su núcleo familiar, su cónyuge, el trabajador o sus hijos. Esto se está limitando. Las deducciones a la Corporación Gustavo Matamoros, que pues es una corporación que ayuda mucho a los soldados o al Ejército Nacional. La deducción o inversiones en investigación, desarrollo, tecnología e innovación, eso también se está limitando. El descuento tributario increíblemente por control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, las donaciones a entidades sin ánimo de lucro, becas por impuestos a coldeportes o a deportistas, reparaciones o mantenimientos mayores que se hagan a bienes muebles y muebles de interés cultural que tienen un beneficio tributario especial, la deducción o la sobrededucción que se da por pagos a la seguridad social y prestaciones sociales y salarios a mujeres víctimas de la violencia, la deducción por inversiones en infraestructura en proyectos de escenarios habilitados, escenarios culturales. Esas son las que finalmente quedan limitadas, pero no todas. Por ejemplo, el descuento tributario, no la deducción, sino el descuento tributario por ciencia, tecnología e innovación, pues no queda limitado en los términos de este artículo. Entonces habrá que ver el elenco de beneficios que quedan limitados. Importante que ustedes hagan el análisis en sus compañías, pero lo relevante o el mensaje que quiero enviar es que son solo estos los que quedan limitados, y beneficio que no esté taxativamente incorporado en este artículo, pues queda por fuera del límite del 3% de la renta líquida, que hará atado a unos límites diferentes. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en el de ciencia, tecnología e innovación, el descuento tributario está atado al 25% de la renta del impuesto neto de renta, en fin, pero esos son otro tipo de limitaciones, pero no esta que está incorporando el proyecto de reforma tributaria. Frente a temas de base gravable, la ley establece dos temas interesantes. Uno, reitera que las cuotas de afiliación a gremios son deducibles. Pues yo creo que eso es evidente. Pues si uno paga un gremio, pues está muy atado a la producción de renta. Cualquier empresario razonablemente hace esa erogación, porque pues son muchas las externalidades positivas que le genera pues el pago o la participación a un gremio. Simplemente lo que hace la ley es reiterar, pero establece de forma expresa que algunos pagos se consideran no deducibles. Obviamente afiliaciones a actividades sociales, gastos de personal de apoyo de la vivienda y otras actividades que no están atadas a la producción de renta, gastos personales de socios, partícipes, accionistas, clientes, en fin, pues eso es obvio. Yo creo que era evidente que pues eso hoy no es deducible. Si yo tengo una sociedad, soy el socio de la sociedad, pero a través de ahí pago a alguna empleada que me colabora en mi casa, o pago algunas cosas personales, viajes o almuerzos y cosas de mi familia, o el fin de semana que voy a un club y entonces tengo un almuerzo, tengo una comida y pues la pago desde atrás de la compañía, pues eso nunca ha sido deducible. Entonces yo creo que ahí se está reiterando. Lo que es interesante y frente a lo que hay que tener cuidado es que lo que está señalando la ley es que ese tipo de pago se está atendiendo un ingreso en especie a favor de sus beneficiarios. Entonces si ese ingreso, o mejor ese pago que se hace a través de la compañía, crea un beneficio para el socio, se entendería que es un ingreso. Habría que entender como un ingreso, ¿qué? Un ingreso no laboral, un ingreso de qué naturaleza, o una renta de capital,
o un dividendo. La ley no es muy clara, pero lo entiende como un pago en especie, como un ingreso en especie. Y eso sí creo que cambia sustancialmente la estructura, porque una cosa es llevarlo como un deducible en la compañía y otra cosa es que aparte de no ser deducible, pues termine siendo un ingreso. Lo que eso va a implicar es que muchos de esos pagos pues ya no se harán a través de las sociedades, sino que se harán directamente porque no hace sentido que haya el riesgo de generar un ingreso a favor de la persona que se beneficia de ese pago. Entonces, digamos que hay que tener cuidado y creo que ese sí es un cambio importante, pero pareciera razonable tratar de limitar este tipo de gastos porque, reitero, pues en principio entiendo que eso definitivamente, primero, no debe ser deducible y en últimas, si está generando un ingreso o un beneficio o un pago indirecto para el beneficiario, podría evaluarse la posibilidad de hacer un ingreso grabado. Entonces, yo creo que vale la pena evaluar si se pagan o se tiene hoy pagos de esta naturaleza, de pronto sí hacerlos directamente con base en la renta propia de ese socio que recibe dividendos, ese socio que también es empleado de la compañía, o en fin, que tiene otro tipo de rentas y desde ahí realizar esos pagos. Otro cambio importante en renta, que también es transversal a la industria, es el tema de industria y comercio. Recuerden que el ICA pues es un impuesto que ha sido bastante criticado porque es un ingreso cuya base se ata a los ingresos. Y en industrias que manejan una utilidad neta baja, pero porque tienen que ser muy eficientes, porque buscan es más volumen que una rentabilidad alta, porque manejan una rotación de inventarios importante, pues obviamente la industria de comercio se ha vuelto un impuesto sumamente extorsivo, porque pues grava los ingresos, pero afecta directamente la utilidad. Y en utilidad son rentabilidades bajas del 3 o el 2% del valor pues del total de los costos y gastos. Pues obviamente un impuesto de industria comercio atado al ingreso pues puede quitar un 50, un 40, un 60% de la utilidad. Incluso la Comisión de Expertos en su informe fue muy crítico del impuesto de industria y comercio. Sin embargo, ahí realmente no hemos avanzado mucho. Es una renta muy relevante para los municipios y una forma para compensar ese impacto era llevarlo como descuento tributario, es decir, como un menor valor del impuesto de renta. Sin embargo, la ley, aparte que ya deja la tarifa del 35, aparte que puede llegar a generarse una puesto a los dividendos del 39, aparte que para el inversionista extranjero pasó el 10 al 20 el dividendo, aparte que la ganancia ocasional pasó del 10 al 30 para sociedades, para entidades del exterior y para personas jurídicas en Colombia, aparte que pasó también al bracket hasta el 39 de la ganancia ocasional, pues por eso también hay un problema de base, y es que la base gravable va a aumentar. ¿Por qué? Porque ahora no voy a poder tomar como descuento tributario el ICA, lo voy a poder tomar como deducción, es decir, recupero un 35%, pero un poco el objetivo del ICA no era tanto generar un beneficio, sino de cierta manera tratar de eliminar el impacto de ese impuesto de industria y comercio, como especialmente en ciertas industrias que se ven muy afectadas por gravarse sobre el ingreso con rentabilidades muy bajas. Pero aquí nos devolvemos nuevamente un avance que teníamos, incluso en algún momento se pensó que la industria de comercio fuera deducible en un 100%, para afectar las rentas de los municipios y se afectar, digamos, o llevar unas tasas efectivas más razonables vía impuesto de renta, pero aquí pues nos devolvemos en esa discusión y se elimina ese beneficio de recuperar por lo menos el 50% del impuesto de industria de comercio. Y para ciertas industrias, es decir, las industrias de recursos naturales no renovables, pues la cereza de la torta, del ponqué, y es que fuera de eso no van a poder llevar como deducible la regalía. El argumento en la exposición de motivos del gobierno es que la regalía tiende a ser más una compensación y no un gasto de la compañía, pero pues yo creo que hay una diferencia de criterios bien interesante, porque definitivamente parecía que la regalía sí está atada realmente a la necesidad de producir la renta. Es una minoración estructural. Realmente no es un trato diferencial, no es un beneficio fiscal. Sí, claro, es un pago que realizo por la explotación del subsuelo, pero es un pago que al final afecta a mi utilidad, que afecta a mi renta disponible. Entonces, definitivamente, pues claro, para estos sectores, aparte de las dificultades que ya estamos planteando, fuera de eso, su base gravable va a aumentar aún más, porque en principio, con base en esta prohibición, no va a poder llevar como deducible la regalía pagada, producto obviamente de la explotación de ese recurso natural no renovable. En personas naturales, de pronto aquí voy a pasar un poquito más rápido, salvo que haya una duda, porque pues realmente el objetivo era más desde el punto de vista del gremio, pero era importante comentar algunos temas en materia de personas naturales. ¿Hay alguna pregunta? No, ok. Frente al tema de personas naturales, recordemos cómo son los brackets hoy. Hoy tenemos, digamos que, rangos que arrancan desde los 40 millones de pesos, que son los Jairo, primeros. Sí, sí, señor. Sí, sí, doctor tengo Alejandro. Carolina González con una pregunta, perdón la interrupción. Claro, por favor, sí. Adelante, Carolina. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Carolina González de Empresas Gasco.
Perfecto, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Dígame, Carlos, una pregunta. ¿Cómo ven ustedes dentro de este contexto los acuerdos de doble tributación? Pues en este contexto es una pregunta muy interesante. Evidentemente, en lo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de los impuestos a los dividendos, si hay algo que limita, por ejemplo, con Chile, limita el impuesto a los dividendos, que en este momento está aumentando del 10 al 20, pues es un convenio de doble imposición. Y en el caso de Chile, que está limitada al 10%, pues evidentemente, si la inversión viene de Chile, pues el dividendo que se gire de Colombia a Chile estará grabado no a la tarifa del 20, sino a la tarifa del 10. Por ejemplo, con España podría llegar también a ser el 0. Entonces, sin duda ninguna, para efectos de planeación tributaria, la inversión extranjera, a efectos de poder aprovechar la estructura o la red de convenios que tiene Colombia, pues definitivamente tendrá que hacerse a través de esa red de convenios, porque llegar directamente nos llevará al 20, pero si podemos llegar a través de un convenio de noble imposición, definitivamente se limitará a las tarifas que establezca el convenio, porque obviamente estos convenios ratificados y aprobados por el Congreso, pues definitivamente hacen parte del bloque constitucional y evidentemente limitan las tarifas, no tanto por un tema de supranacionalidad como ocurre con la CAN, sino realmente porque lo que hace, digamos, en los convenios es hacer una redistribución de las rentas, país de residencia, país de la fuente, y en virtud de esa redistribución de las rentas, pues se aceptan esas tarifas como tarifas definitivas aplicables en virtud de un convenio, salvo un cambio del convenio. Ok, Jairo, gracias. O sea, inicialmente nosotros no encontramos nada, pero no se ha escuchado, seguirían vigentes. Claro, no, no, sin duda, sin duda. Es que no podrían, tendrían que, claro, como estos son digamos, tratados a la luz del convenio, el convenio de Viena sobre derecho a los tratados, pues sin De duda esto acuerdo. implica una modificación bilateral, es decir, esto no puede ser modificado unilateralmente, además Sí, en virtud del principio de buena fe. Entonces, de acuerdo, no, de y no acuerdo. creería, pues que este gobierno esté dispuesto a eso, ¿no? Sí, no, lo preguntamos Obviamente, pero básicamente, sí, Jairo, porque en Chile también están en un proceso de reforma sí, muy y también interesante hay un además. tema de mayor pago en los dividendos para los socios. Entonces, digamos que ahí pues surge la duda, bueno, ¿será que es que también lo visualizan como una manera de, esperamos que no, e inicialmente no lo vemos y pues lo que ustedes ven es igual? Entonces, muchas gracias, es por eso Sí, básicamente. es que ahí haya una alineación de intereses entre esos dos presidentes. Se hablan Sí. muchísimo. Sí, son muy cercanos, por eso es la pregunta y es parte para nosotros es vital y es parte del análisis. Sí, sí, Boris y Petro se hablan. No, estoy de acuerdo, pero en principio, por lo menos sobre la mesa en este proyecto no se toca nada y yo creería, ni lo he oído del ministro Campo en las Sí, declaraciones sí, no. públicas, ni en Ujú. ninguna de las reuniones con gremios, ni en las tertulias académicas que hemos tenido, creería yo que ese convenio sea objeto de modificación. Pero la pregunta valía, pero por lo menos con la realidad jurídica actual podríamos estar Ujú. tranquilos de que el convenio seguiría vigente y las tarifas aplicables en estos casos estarían limitadas o de las modificaciones a la ley tributaria estarían muy limitadas por estos convenios, en este caso por el convenio de doble imposición Chile-Colombia. Vale, listo, Jairo, muchas gracias. No, perfecto, perfecto. Gracias a ti por la pregunta, bueno, muy válida y pues no sé si, pero seguramente muchos en la mesa no tengan solo inversionistas de Chile, sino otras jurisdicciones y ahí entran los convenios. Además, Colombia en los últimos años ha venido ampliando su red de convenios, han entrado convenios muy interesantes, por ejemplo, ahorita pues el de UK y el de Francia, Portugal, bueno, en fin, con Europa hay temas bien interesantes, entonces relevante evaluar ese tema. Entonces, volviendo al tema de personas naturales, como lo señalaba, los brackets realmente no se mueven. Hoy en Colombia, digamos que se paga a tarifa de renta persona natural a partir de los 40 millones de pesos. Y de ahí en adelante 19, 28, 33, 35, 37, 39. Hoy digamos que en esa cédula general, que fundamentalmente están las rentas de trabajo y las rentas de capital, pues está también las rentas de pensiones, van con base en estos brackets. ¿Qué está haciendo la reforma? Ah, bueno, y en el tema de los dividendos, el tema de los dividendos me parece importante comentar algo, y es que lo que tenemos hoy es como una categorización. Tenemos dividendos hasta el año grabable 2016, que producto de la modificación al impuesto a los dividendos que se creó nuevamente con la ley 1819, entraron a grabarse al 10% a partir del 17, pero con una norma muy interesante de transición, que es el 246.1, que establece que los dividendos obtenidos entre el año grabable 2016 y anteriores, pues no son grabados con impuesto a los dividendos. Y están los dividendos a partir del 2017 hasta el año 2022, que en principio
pues están grabados a la tarifa del 10. Pero ¿qué hace esta reforma? Que es otro tema que preocupa. Los dividendos no se está incorporando un régimen de transición. No se dice nada alrededor del tema. Y eso es delicado. ¿Por qué? Porque lo que se está señalando es que al no generarse un régimen de transición, pues si, como el decreto, o mejor, el dividendo se nace o se causa fiscalmente en el momento en que se decreta en calidad exigible, pues si ese decreto de dividendos obtenidos el 17, 18, 19, 20, 21, 22, yo solo los decreto hasta el 2023, automáticamente la causación se haría con las nuevas reglas, es decir, con la regla del 39.039 o la regla del 20%, lo que es supremamente delicado. Entonces, esta reforma lo que está haciendo es un llamado a que todas las compañías se descapitalicen antes del 31 de diciembre del 2022 e incluso muchas tomen la decisión de modificar estatutos y hacer cierres de estados financieros y de cortes y de utilidades a noviembre para distribuir incluso lo obtenido en el 22. ¿Por qué? Porque hoy lo tenemos a una tarifa del 10%, pero si no lo causamos o realizamos en calidad exigible o pagamos en calidad exigible o le quitamos en calidad exigible a partir del año 2022, sino del 23, todo ese dividendo del 17, 18, 19, 20 y 21 e incluso 22 quedaría con estas nuevas tarifas. Entonces, obviamente el llamado también al gobierno es decir, oiga, revise un régimen de transición porque sería nefasto el mensaje y nuestra sugerencia como asesores sería, si usted puede incluso endeúdese, reciba cada y de alguna tarde entréguele dividendos a sus sociedades. Porque evidentemente pues quedarían capturados esos dividendos en caso de que destruyan a las nuevas tarifas si no hay un régimen de transición. Entonces me parece muy importante también esta dificultad y por eso pues somos tan críticos, respetuosos y críticos desde el punto de vista de poder, digamos, disentir y poder sugerir cosas, pero un régimen de transición es necesario porque sería nefasto no dejar un régimen de transición en nuestro concepto. Jairo, tenemos una pregunta del doctor Javier Hoyos. Sí, doctor Javier, claro. Gracias, muy amable. Sí, es ideal que quede esa aclaración y es necesaria, pero de todas formas hay un artículo en la Constitución que señala que las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad y ahí podría tener alguno una salida, pero es ideal que quede lo que usted dice. Pero lo que pasa es que, doctor Javier, le voy a decir una cosa. Yo veo que incluso bajo al 338, que es el que usted señala de impuestos de periodo que aplica al periodo grabable siguiente, el problema es que esta discusión es sobre el impuesto a los dividendos. Y yo creo que es una discusión constitucional que podría no ganarse por una razón, porque la causación del dividendo es solo cuando se decreta en calidad exigible. El dividendo no es dividendo mientras esté en el patrimonio de la compañía. Se convierte solo en dividendo cuando yo lo reconozco como un pasivo, cuando lo decreto en calidad exigible. Y las reglas de causación en virtud del artículo 27 y 28 son contundentes en señalar cuándo nace el dividendo, cuándo se causa el impuesto. Y si usted se fija, si lo decreto en calidad exigible en el 2023, pues nace a la luz de la ley del 2023, es decir, no hay retroactividad en ese caso. Por eso es que ese régimen de transición, en mi concepto, es un elemento sine qua non, es necesario, porque yo creo que incluso bajo los principios constitucionales actuales de no retroactividad de la ley tributaria, creería que incluso bajo ese caso se aplicaría la ley vigente al momento del decreto de dividendos, es decir, la ley vigente del 23. Por eso es que creo que este tema es bastante sensible y bastante importante. ¿Qué ocurre? Entonces, como les señalaba, los brackets continúan iguales, pero ¿qué se hace? Se hace una limitación de las deducciones y las rentas exentas. Hoy digamos que la limitación de las deducciones y las rentas exentas están hasta 5.040 UETs, es decir, hasta 191.540.000 pesos. Lo que hace la ley es limitarla a 45 millones o a 46 millones. Ahorita vamos a ver los impactos dependiendo de los salarios. Adicionalmente, la ley lo que hace es que dice que los dividendos se siguen grabando de manera independiente, pero que harán parte de los ingresos de la cédula general y están grabados a las tarifas generales. ¿Cuál es mi mensaje? Es que al final lo que ocurre en la práctica es que la cédula de dividendos y lo que tiene que ver con ganancias ocasionales ahora van a ir a los brackets generales y eso, pues reitero, también va a generar, como lo planteaba anteriormente, pues un impacto enorme porque aparte de que tengo mis rentas laborales, aparte de que debo tener un arrendamiento, un rendimiento financiero, ahora por eso también aparte de las pensiones son grabadas, que está bien que estén grabadas, pero aparte de eso tengo que incorporar los dividendos y las ganancias de capital en las mismas cédulas, lo que va a implicar un aumento de la tasa efectiva de forma sustancial. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. La renta exenta, pues, que también tenía, digamos, un límite mayor hasta 109 millones, pues ahora se está limitando a 30 millones, pero dentro de los mismos 45 millones. O
sea, o 46 millones. En la práctica lo que significa es que voy a tener una renta exenta de 30 con un gap entre beneficios tributarios por aportes voluntarios de pensiones, AFCs, salud, o pues prepagada, dependientes, de 15 millones de pesos, o sea, algo mínimo, que reitero estaba en 191, ahora bajaría a 45 millones. Y adicionalmente se graban las pensiones que, digamos, no están grabadas, pues, digamos, no están grabadas hasta más o menos 1.000 UETs, que son 38 millones de pesos, o sea, prácticamente no están grabadas las pensiones en Colombia, y ahora lo que se hace es grabarlas a partir de 68 millones, que eso es un poquito más de 5 millones de pesos mensuales de pensión. Quien tenga un poco más de eso, más o menos unos 51 millones, un poquito menos, digamos 50 millones 500, va a estar grabado en pensiones a partir del próximo año. Yo creo que eso está bien, porque las pensiones hoy no están grabadas a la entrada, es decir, aparte el aporte obligatorio a pensiones es no grabado, entonces está bien que pues a la salida estén grabadas, y pues pensiones a partir de 5 millones son pocas en Colombia, y está bien que se graben. También van al bracket general, dependiendo de las otras rentas que se obtengan. Obviamente si yo tengo una pensión de 10, de 15, 20, 30, pues de ahí empezará el bracket a aumentar. Lo que pasa es que, reitero, el problema es que se suman con las demás rentas, y ahí es donde empezamos con las dificultades. Los dividendos, como los comenté, pasan del 0 al 39, hoy están grabados al 10 en una cédula autónoma. Lo mismo los dividendos para los no residentes, que estaban en el 10, pasan al 20%. Y aquí ponemos unos ejemplos porque también paradójicamente el mensaje ha sido: yo no voy a grabar a los que ganan 10 millones o menos, o los voy a grabar igual, como estaban, y los de 10 en adelante los grabo más. Pero miren cómo, dada que la limitación hoy es de 191 millones, los que tienen realmente salarios mucho más altos, es decir, aparte de 50 o 60 millones, se van a ver menos afectados con la reforma que quienes tienen salarios entre 10 y 50 millones. Es increíble, pero pasa. Aquí ponemos un ejemplo. El tema de 10 millones no es tan cierto. Por la limitación de beneficios va a haber un pequeño aumento en la tasa mínimo, pero aumenta del 4,88% la tasa efectiva al 5,27, como lo vemos acá, ¿cierto? Entonces sí hay una pequeña afectación, un aumento del 7,48, pero aquí es donde empieza el tema más sensible. Si yo tengo un salario de 15 millones, paso de una tarifa del 7,69 al 10,73, es decir, un aumento del 40% en mi impuesto de renta. Si tengo un salario de 28 millones, paso del 11 al 19, un aumento del 64% en aumento de mi impuesto de renta. En el caso de un salario de 50 millones, miren cómo empieza a afectar menos. Hay un aumento del 56%. Por ejemplo, acá, en 125 millones, del 28 al 32, ya un aumento sobre el 13%. Miren cómo es inversamente proporcional. Entre más altos los salarios, mi afectación es mínima. Y este es un caso concreto: alguien que tenga un salario de 125 millones, apenas le va a aumentar su impuesto el 13%. Claro, es un aumento importante. Pero si es alguien que gana 84 millones, el aumento es del 21%. Si es alguien que gana, si es alguien que gana 50 millones, el aumento es del 56%. Entonces miren cómo el tema es inversamente proporcional. Este también es un mensaje porque creo que quedó mal estructurada la norma. Si al final se quiere que quien gana más pague más, pues no puede ser más afectados quienes hoy ganan un rango entre 10 y 50 millones, pero eso es lo que está pasando hoy, increíblemente. Aquí hay un tema de declaración de activos del exterior. Hay un micrófono abierto, si me pueden ayudar, por favor. Frente al tema de declaración anual de activos del exterior, digamos que hay un cambio importante, y es que digamos que cuando los activos en el exterior eran de más o menos 70 millones de pesos, pues no había que presentar declaración de activos del exterior. Entonces, digamos que lo que hace la ley es que ya no importa el activo que se tenga, no importa el monto, hay que declarar activos del exterior. Digamos que ese es el tema importante. El otro tema es los ingresos en especie, como les comentaba, y es que la ley establece que pagos a terceras personas por prestación de servicios, adquisición de bienes destinados a un contribuyente o a su cónyuge o personas vinculadas, se entienden pagos indirectos y tienen ingresos para el cónyuge. Entonces, si yo le hago un pago desde la compañía a mi hijo o le hago un pago desde la compañía a mi esposa, pues eso podría generar un pago en especie. Eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos que hasta ahí, digamos, es lo más importante. La doctora Viviana, mi socia, va a desarrollar dos temas muy interesantes, muy importantes también para la industria. Uno para los inversionistas, que es el tema del impuesto al patrimonio, ya vamos a hablar de él, y otro, el impuesto al carbono,
que es fundamental también para nuestra industria, y les vamos a comentar cuál va a ser el impacto del impuesto al carbono con base en la interpretación que tenemos de la reforma tributaria. Entonces, doctora Viviana, por favor, la dejo para que continúe con la presentación. Muchas gracias, doctor Jairo. Muy buenos días a todos. Si estás de acuerdo, paso, o quieres que tú quieres compartir pantalla. Sí, está perfecto. ¿Te paso? ¿Te paso que o me comparto? pases, sí. Perfecto, que me listo. pases, está perfecto. Listo. Igual la tengo aquí, la voy viendo. Entonces, como lo dijo Jairo, lo primero que voy a tratar es el impuesto al patrimonio. Y el impuesto al patrimonio tiene, digamos que, dos grandes novedades frente al impuesto al patrimonio que ya veníamos acostumbrados un poco. Esa es la típica, el impuesto al patrimonio hoy es el típico impuesto que nace de forma temporal y que hoy, como lo está proponiendo la reforma, pues va a quedar de manera permanente. Entonces, esa es la primera, digamos, gran particularidad de este nuevo impuesto al patrimonio que propone el gobierno del presidente Petro, y es que se concibe un impuesto al patrimonio de forma permanente. Eso tiene toda una serie de discusiones desde el punto de vista técnico, porque pues, el impuesto al patrimonio realmente es algo que afecta a la fuente de generación de riqueza, y en última lo que uno debería tratar de grabar siempre desde el punto de vista del sistema tributario es la utilidad que se genera por la utilización de esa riqueza. Sin embargo, pues como ya lo sabemos, aquí se ha venido incorporando nuestra legislación de forma temporal, pero de forma reiterada también, y casi que uno podría decir que en los últimos 20 años hemos tenido un impuesto al patrimonio en diferentes momentos de la vida de 3 y 4 años, dependiendo si eran personas jurídicas o personas naturales. Con este impuesto, pues en adelante ya sería un impuesto que se grabaría, que pues, se causaría todos los años en cabeza de las personas naturales. Eso también es muy importante, porque pues muchos habían especulado si es probable, y siempre que se propone este impuesto, surge la inquietud de si se van a gravar a las sociedades, y entonces aquí se está manteniendo solamente para personas naturales. La base está disminuyendo frente al último impuesto al patrimonio, que estaba en 5.000 millones de pesos. Hoy la base está en 72, pues con la propuesta en 72.000 VTs. Esto es un poquito menos de 2.700 millones de pesos, pero digamos que redondeando 2.700 millones de pesos. Entonces, ahí es como, esa es, digamos, la primera supuesto de causación del impuesto al patrimonio. Ahora, el otro punto que sí es bien sensible es la base gravable del impuesto. Y la base gravable del impuesto, aquí, perdón, me devuelvo un minutico, la tarifa también, antes de pasar a la base, la tarifa del impuesto en este caso se está considerando de forma progresiva. Entonces, hasta 72.000, antes de los 2.700 millones de pesos, pues no habrá impuesto, por tanto la tarifa será cero. De 72.000 a 120.000 a 122.000, la tarifa será progresiva al 0.5, y después de las 72.000 VTs, pues será del 1%. De las 122.000 VTs será del 1%. Con una forma de cálculo que puedo restar una parte de las VTs, pero básicamente así se está considerando el impuesto. Ahora sí, en cuanto a la base gravable, Jairo, ¿me pasas, porfa? Perfecto. En cuanto a la base gravable, surgen dos puntos que han llamado mucho la atención, que han estado en prensa en las últimas semanas, y es la forma en cómo se contempla que debe determinarse la base gravable en el caso de acciones, bien sea acciones que cotizan en bolsa o acciones que no lo hacen. De esta forma, la norma lo que prevé es, si las acciones cotizan en bolsa, el valor que debe tomarse es el del último día del cierre del mercado del día hábil inmediatamente anterior a la fecha de causación del impuesto. Uno entendería, entonces, a 31 de diciembre del año 2022. Si las acciones no cotizan en bolsa, es el valor intrínseco de esas acciones. ¿Y cómo se determina el valor intrínseco? La misma norma señala que se debe tomar el patrimonio líquido, es decir, el patrimonio líquido fiscal, que es un concepto que está previamente definido en el artículo 282 del Estatuto Tributario, sobre el número de acciones en circulación. Esto sin duda es bastante, digamos, cuestionable. También había una mala interpretación por parte de la prensa que vale la pena mucho aclarar, y es que no es que sea menos grave, pero el patrimonio sí es el patrimonio líquido fiscal y no el contable, que sería mucho más gravoso de lo que se está planteando hoy. Aquí lo que uno diría es, pues grabar las acciones de esta forma, incorporándolas como base gravable del impuesto al patrimonio, sin duda me está agravando
utilidades que aún no se han realizado, porque tomar el valor intrínseco a valores de patrimonio líquido, pues probablemente me incorpora elementos que aún no han sido realizados por parte de los inversionistas y que por tanto estás grabando estimaciones o proyecciones de un valor que no se sabe si efectivamente eso es lo que el mercado está dispuesto a pagar por esa correspondiente acción. Entonces, esos son como los puntos más relevantes. Se establece otra regla particular en materia de trust y de fundaciones de interés privado, y es que se dice que en este caso el valor del patrimonio, del patrimonio debe ser el patrimonio subyacente. Claro, porque con todas las anteriores, digamos, normalizaciones y pues, digamos, la forma en como muchas de las personas han venido reconociendo esto dentro de su patrimonio, es a valor de costo fiscal, al valor del cual, o por el valor por el cual se constituyó el correspondiente vehículo en el exterior. Esto ya había sido, digamos, materia un poco de incorporación en una antigua reforma tributaria, pero hoy lo que me está diciendo es, sin lugar a dudas, debe ser patrimonio neto subyacente. ¿Qué se entiende por patrimonio neto subyacente? Pues uno debería considerar los activos que hacen parte de ese vehículo, de esa estructura, menos las deudas que corresponden a la misma. Esos son como los puntos más importantes del impuesto de patrimonio. Y pues ahí sabemos que el gobierno está diciendo que va a revisar probablemente esta forma del cálculo del valor de las acciones para la determinación de la base gravable, pero pues aún no se tiene nada nuevo al respecto. Jairo, ¿me pasas? Gracias. Ya. El otro gran capítulo es el de impuestos verdes. Y en este impuestos verdes, pues mucho bajo la línea de todo lo que viene planteando el gobierno es los temas de protección del medio ambiente, eliminación o disminución de los gases por efecto invernadero, plásticos, disminución de la contaminación que se produce por plásticos de un solo uso, y también bajo su política de enfocarse en aquellas industrias que desde su punto de vista requieren, o más bien deben ser grabadas con mayor rigurosidad, toda vez que en principio el efecto que genera el medio ambiente es mucho más nocivo de alguna forma para lo que contempla el gobierno del medio ambiente, que sería carbón, oro y petróleo, pues también se contempla un nuevo impuesto, que es el impuesto a las exportaciones, que ya voy a ver. Dentro de este capítulo de impuestos verdes, que no lo traemos acá, está lo del impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a los alimentos ultraprocesados, pero pues digamos que eso es pues algo que voy a nombrar así de forma muy, muy rápida. Si quieres yo presento, no hay problema. Bueno, dale, perfecto. Más fácil. Perdón, un minutico. Dale, tranquilo. Perfecto, ya están viendo, ¿verdad? Sí. Señora. Sí. Entonces, dentro del impuesto nacional está el impuesto de productos plásticos de un solo uso. Este es un impuesto que viene de cierta forma a complementar el impuesto a las bolsas plásticas que ya ha sido instaurado, pero el impuesto a las bolsas plásticas lo asume quien utiliza la bolsa plástica. Aquí lo que se está determinando es que se grava a quien produzca para su posterior venta o importe este tipo de plásticos que se utilizan para envasar, embalar o empacar bienes, y se mide como por el porcentaje de cada gramo del envase de plástico que pueda tener ese envase, embalaje o empaque. Se establecen como excepciones, pues que no aplica este impuesto para efectos de los envases o empaques de medicamentos y residuos químicos peligrosos, siempre y cuando, y además pues se requiere una certificación de la economía circular, que ya también está en otra norma diferente para efectos de la no causación del impuesto en estos casos. El impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro. Entonces, aquí, ¿quiénes estarían grabados? Los exportadores de algunos de los partidas arancelarias que trae la norma. Tanto personas jurídicas como personas naturales que exporten petróleo crudo, carbón y oro. Y la base que se establece es el valor FOB de la venta de estos commodities
con un valor mínimo de referencia contra el cual yo comparo el valor internacional de dicho commodity y sobre esa diferencia entre el valor de referencia, que ya les voy a decir cuál es, y el valor internacional del promedio del mes correspondiente, la tarifa va a ser del 10% respecto de la exportación que se haya realizado. Los valores de referencia que contempla la norma hoy son para el carbón $87, 87 dólares, para el petróleo $48 y para el oro $400 por tonelada. Entonces, el mayor valor que se obtenga por la venta por la exportación y venta de ese commodity en el exterior, pues será el objeto de gravamen. Aquí lo que nosotros vemos es que primero es un impuesto que efectivamente va contra los ingresos, no tiene ningún tipo de depuración, lo que lo hace bastante distorsivo, por lo que ya Jairo decía, esa no podría ser una práctica reiterada en que grabemos siempre los impuestos a los ingresos, porque en últimas eso no demuestra la eficiencia de las compañías y no demuestra realmente su capacidad contributiva, que esto pues afecta o vulnera claramente los principios constitucionales. Además, que de acuerdo con los ejercicios que realizamos para uno de los sectores con el equipo y que hemos estado revisando en la firma, la tasa tributaria, el government take por causa de este impuesto unido a la no deducibilidad de regalías, puede subir de un 65% a un 90%, lo que hace que se vuelva confiscatorio de forma indirecta, porque con una tasa tributaria, pues las industrias se volverían completamente inviables. Lo que más o menos lo que dice la industria en este caso es, listo, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero no así y no tan rápido. Deberían establecerse mecanismos de transición que permitan, pues que todos estamos de acuerdo en que la transición, se debe dar lugar a la transición energética, pero busquemos una mejor forma para todos, teniendo en cuenta además que, pues como ustedes saben, esos títulos de concesión o los contratos de concesión pues son a largo plazo, las proyecciones de los negocios se hacen a muy largo plazo y pues que eso afecta de forma definitiva la proyección del negocio. Viviana, ¿ese tampoco sería deducible? Ese no sería deducible, no. Ese tampoco sería deducible. De hecho, así lo establece. El único que dejan como deducible es el impuesto al carbono al que ya me voy a referir. El impuesto al carbono realmente pues ya había sido incorporado en la ley 1819 de 2016. Lo que hace esta norma realmente es incrementar las tarifas del impuesto para efectos del carbón y precisar algunos momentos de causación del impuesto. El impuesto sigue siendo monofásico, se causa en cabeza del productor o importador cuando lo vende o hace un retiro para su consumo propio. La tarifa, por ejemplo, en el caso, las tarifas se incrementan porque, digamos, con la norma actual, dice que se ajusta cada 1 de febrero por un valor equivalente a una VT. Lo que está diciendo la nueva norma es, se ajusta sí, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero por un valor equivalente a 3 VTs, lo que claramente pues sube de 1 a 3 la tarifa correspondiente. Elimina la posibilidad de que en algunos departamentos y municipios no se aplique este impuesto, por lo que hoy, pues, digamos, si la reforma es aprobada como se está proponiendo, sería el impuesto al carbono se grabaría en todas partes del territorio nacional. Y aquí quise traer algo muy puntual y es con el gas licuado de petróleo, porque obviamente es algo que nos impacta directamente a nuestra industria. La norma no modifica lo que ya se establecía en el artículo 211 de la 1819 de 2016, que en su parágrafo primero establecía que el impuesto solo se causa en la venta a usuarios industriales. Aquí quedó una imprecisión, perdón, a usuarios industriales. Esto también lo contempla la norma en el parágrafo tercero del nuevo artículo que se está incorporando y en los mismos términos. Por lo que, para efectos de la industria del gas licuado, no habría lugar la causación del impuesto en la medida en que no somos ni productores, ni tampoco importadores, y si bien puede que hagamos una venta a un usuario industrial, no somos, el impuesto como es monofásico, solo se causa en la primera realización del hecho generador. Y en esa medida, en las ventas subsiguientes, ya no habría lugar a la causación del impuesto.
Esto es la modificación que les mencionaba anteriormente en las VTs respecto de la tarifa que contempla la norma, y como ustedes ven, pues al subir de 1 a 3, pues el incremento es bastante notorio y significativo en cada uno de los commodities que se están grabando. Y finalmente... Ana, buenos días. Sí, señora. Discúlpame una pregunta. Joana Sánchez, Claro. de Inversiones GRP. Hola, En el slide que hablabas de importación, me quedó una duda con respecto al impuesto al carbono. Nosotros por medio de, pues, el consorcio traemos el GLP, lo importamos. ¿Tendríamos que evaluar la posibilidad de pagar impuesto al carbono por ese gas? Si somos importadores, sí. Sí, porque realmente la norma me está contemplando que efectivamente quien es el responsable tratándose de gas y derivados del petróleo son los productores y los importadores, independientemente de su calidad de sujeto pasivo, cuando se realice el hecho generador. Entonces, pues sí valdría la pena revisar los supuestos de esa importación que se están haciendo, porque bajo la norma como está y como estaba anteriormente, la tengo aquí abierta, de hecho. Estaría igual. Ah, no, aquí tratándose de gas y derivados del petróleo, impuestos se causarán en las ventas efectuadas a productores. Pero la norma actual sí está diciendo que efectivamente el impuesto en gas y derivados del petróleo se causa en productores e importadores. Entonces sí es una modificación importante para que sea evaluada por ustedes. Y otro tema importante que me parece relevante plantear de pronto para aclarar es que, claro, como el parágrafo 3 dice, en el caso de gas licuado al petróleo, el impuesto se causa en la venta a usuarios industriales. Lo entendemos a usuarios industriales, pero siempre y cuando el que enajene o el que venda el producto sea el productor o el importador. Pero si realmente la empresa de servicios públicos es la que vende al industrial o a la vivienda, pues en ese caso no hay causación del impuesto porque el impuesto es monofásico y es cuando el del productor o el importador directamente se enajena a, al industrial, digamos. Entonces es importante, digamos, esa claridad en los términos del parágrafo tercero del impuesto, ¿no? Que me parece importante hacer la claridad. ¿De acuerdo? Es decir, que Sí. finalmente si desde la empresa de servicios públicos realizamos la venta a un productor, no habría la causación del impuesto. Pero de acuerdo con lo que pregunta Joana, creo que sí deberíamos revisar de forma particular esa causación, porque lo que ustedes importarían sería el gas licuado de petróleo, ¿cierto? Y como me establece una regla especial, que es el impuesto solo se causará en la venta a usuarios industriales, yo creería que pese a que me dice que el responsable en gas y derivados del petróleo sean importadores o vendedores, en la medida en que hay una regla especial para gas licuado de petróleo que me determina no la responsabilidad, sino la causación, pues pese a que yo sea importador, en la medida en que estoy hablando, mi bien es gas licuado de petróleo, solamente se causa, es decir, no hay lugar al impuesto en la medida en que no se venda a usuario industrial. Yo entendería que esa debería ser la lectura. Pero en todo caso, creo que sí vale la pena, en todo caso, revisarla con esta actividad de importación que se realiza. Perfecto. Bueno, y con esto, pues, eso sería como un overview de esos impuestos que afectan a sectores particulares. Sin duda, uno de ellos que pues, podría afectar a la industria nuestra en caso de que haya una interpretación diferente, pero en principio vemos que pues, se están manteniendo las mismas reglas que ya traemos desde la Ley 1819 de 2016. Y finalmente, pues, están las derogaciones que ya Jairo, al momento de hacer mención a los principales eliminaciones o reducciones de la posibilidad de llevarse los beneficios o las deducciones por este tipo de inversiones, pues ya hizo mención. Nosotros aquí traemos algunas de las más importantes que consideramos, pero que les voy a mencionar rápidamente como con su consecuencia es reducción de contribuciones a fondos mutuos de inversión, que esto es normalmente lo que hacen las compañías para un ahorro
para invertir por parte para los trabajadores. Entonces, lo que me está diciendo es eso, ese aporte que se hace por parte de los empleadores ya no puede llevarse como deducible del impuesto de la renta. La tarifa especial de rentas hoteleras, desde la misma 18-19-2016, se estableció una nueva tarifa para las rentas hoteleras que venían a tarifa cero, se sube al 9%, se elimina en adelante esta tarifa especial. No obstante, como el mismo proyecto de reforma contempla que quienes ya hayan tenido acceso, hayan cumplido los requisitos de acceder a estos determinados beneficios fiscales, pues seguirán teniéndolos hasta el momento en que pues, se dé su terminación. Estas rentas hoteleras tenían unos plazos de 15 y 30 años para hoteles nuevos, hoteles en construcción, y pues quien ya la obtuvo, pues puede estar tranquilo hasta que se finalice el periodo que contemplaba la norma inicial. El problema es que estas eliminaciones no están contemplando ninguna transición y es para las personas que obviamente estaban o las empresas que estaban en proceso de cumplir los requisitos para poder acceder a esos beneficios tributarios. Renta exenta de economía naranja. Esto pues ha sido también como lo traemos acá, es porque muchos han dicho, bueno, están quitando los beneficios de renta exenta de economía naranja, pero resulta que así no existía reforma tributaria, la renta exenta de economía naranja ya se terminaba este año. Se terminaba en principio el año pasado, había sido ampliada por la 2010 y ya para este año no había lugar pues hasta el 30 de junio yo podía haber aplicado, es decir, ya si no lo apliqué, pues no tengo derecho a renta exenta de economía naranja. Renta exenta en sentido de desarrollo campo colombiano, bueno, renta exenta en BCB, esto es para sector construcción. La enajenación de predios destinados a la construcción de viviendas BCB y la primera venta que realizaban los constructores, esto gozaba en beneficio que era una renta exenta. Lo que están haciendo es eliminando esta renta exenta, se está dejando la posibilidad de que los constructores en todo caso tengan la devolución del IVA por el IVA pagado en los materiales de construcción, que se solicita directamente ante la DIAN como una devolución del impuesto pagado, y la deducción de los préstamos, de los intereses, perdón, de los préstamos que sean para adquirir este tipo de viviendas. ¿Perdone? Es que alguien iba a hablar. Y como yo no veo si alguien va a hablar por lo que estoy en pantalla completa. Si alguien tiene una pregunta, por favor, sí. Yo tengo una general, Viviana y Jairo, y es, pues, con base en la experiencia de ustedes, ¿qué de estas cosas ustedes creen que definitivamente no pasan no son aprobadas en el Congreso? Porque es que el tema de quitarle todos los beneficios al sector de la construcción, que es un gran generador de empleo, pues lo veo muy complicado, al sector hotelero, donde el presidente Petro ha dicho que hay que pasar de una economía extractivista a una economía donde, por ejemplo, el turismo sea una gran fuente de ingresos. Entonces, estas cosas sí irán a pasar en el Congreso. ¿Qué de esto tendrá probabilidad alta de que no sea aprobado? Pues, a ver, doctor Alejandro, yo ¿qué lectura tengo? Yo siento que en este momento, esto es una lectura muy personal, el gobierno de Petro en el Congreso es una aplanadora, o sea, ellos casi que lo que quieran lo aprueban. Aquí hay que tratar de lograr un diálogo con el ministro de Hacienda, con Ocampo, para que de alguna manera el tema tenga eco, porque esta reforma siento que sí, el direccionamiento del gobierno es todo, es decir, es el manejo, el control de lo que usualmente además así es en las reformas tributarias. Claro que el Congreso mete la mano, que hay algunos temas que se sugieren, que hay algunos temas, pero mi lectura es que hay un control enorme del gobierno por parte, pues con el Congreso. Ahora, ¿qué creo que sí va a matizarse? Y ya el ministro en algunos diálogos que se han tenido lo ha venido diciendo. El tema ve que el tema de ganancias de capital es un tema que no puede quedarse grabado a las mismas tarifas, es decir, la tendencia de irlas a grabar a lo mismo no es positiva y en muchas jurisdicciones en el mundo no. Yo creo que el tema de los dividendos ellos también lo están revisando. Yo creo que el tema de algunos beneficios, obviamente siempre logre probarse las externalidades positivas, también se deben estar mirando. Lo que pasa es que lo que ha hecho Campo en las reuniones es, mire, yo necesito 25 billones. Entonces dígame qué hago, porque es que mi problema es que usted me quita a un lado y ¿dónde me pongo? Entonces por eso hemos dicho, oiga, tiene que haber debate sobre el IVA. Por eso hemos dicho, hay impuestos, por ejemplo, en ganancias ocasionales, lo que decíamos en algunos foros, el problema no es la tarifa del 10, el problema es la base, no tanto en las ganancias de capital a la luz de valores comerciales, cuando vende un inmueble o cuando vende una acción. El problema es, por ejemplo, en sucesiones que se mezcla con el impuesto de ganancias ocasionales
y el impuesto de sucesiones es sobre costos fiscales. El problema no es de tarifas, es de base. Yo creo que debería hablar de bases diferentes en materia de impuesto a las sucesiones, aunque con una tarifa del 10. Yo creo que en dividendos también tenemos que tener un debate, y es que el 10 puede ser razonable, pero hay demasiadas excepciones para evitar que ese 10 se cause. Entonces tiene que haber una regla general más amplia que permita que el 10 se cause casi que en cualquier distribución, pero que se capture el impuesto, porque lo debatíamos en otro foro, y es que hoy aumentar las tarifas del 10 al 20 o el 10 al 39, pues si hoy hay estructuras para evitar el 10, pues imagínense las estructuras para evitar el 20 o el 39. Y es que ese es el problema de esta reforma, que aumentan tarifas, pero sin acotar las estructuras para evitar la causación del impuesto. Entonces esto lo que va a llegar a llevar es a unas tarifas altísimas que nadie va a terminar pagando. Por ejemplo, en la venta de inmuebles, tú sigues teniendo el artículo 72 de autoavalúo como costo fiscal. Entonces todo el mundo lo que va a seguir haciendo es autoevaluar el inmueble antes de la venta, y entonces pues tiene una ganancia ocasional de cero. Sí, 39 sobre la utilidad, pero como no tengo, entonces por ejemplo no se toca el artículo 72. Entonces mi lectura es que creo que hay una desconexión de la realidad empresarial con el estatuto tributario, y están simplemente aumentando las tarifas sin hacer un análisis económico, empresarial, de realidad profundo, y eso les va a salir muy mal. Eso es un poco lo que le estamos tratando de decir al ministro, y creo que ellos están tratando de entenderlo para llevar esto a una realidad y a que el recaudo que buscan se logre, pero reitero, se logre con tasas efectivas diferentes, porque así no se va a lograr. Eso es como el mensaje un poquito, pero sin duda este diálogo es con el gobierno, más que con el Congreso. Yo al Congreso lo veo demasiado alineado con el gobierno, y casi que aceptando lo que el gobierno le proponga, porque pues esto es lo que veo yo. Lo que nos han dicho gremios que pertenecen al Consejo Gremial Nacional, que es con quien se está llevando a cabo esa conversación. Sí, Andy y otros, sí, ok. Sí, es que esa conversación está muy dura, que el gobierno no quiere ceder en nada. Sí, sí. Sí, nosotros hemos tenido a través de otro gremio y otras personas que han estado sentadas con el ministro almorzando y mirando temas, e incluso ayer a través de ese gremio mandamos un documento al ministro muy en relación con este tema de ganancias de capital, de impuesto a los dividendos, de impuesto al patrimonio. Y el ministro nos está oyendo. Lo que pasa es que esta conversación es muy académica, y el ministro oye como muy a personas muy cercanas, primero que sean economistas, muy de su forma de ver las cosas, y ahí está oyendo a algunas personas, pero sí está recibiendo documentos, y sí hay reuniones con viceministros y ministros en este momento. Sí. Yo pensaría, como le digo, que dividendos, ganancias ocasionales lo van a revisar, y patrimonio también. Yo creería que sí. Ahí lo que se están buscando es otras fuentes, ¿no? Y es, como le digo, ¿cómo logro otras fuentes de financiación? Y yo creo que el tema del IVA en algo tienen que empezar a revisarlo, pero vamos a ver, eso son solo lecturas, pero sí se están recibiendo ya documentos por parte del ministro, producto de una decisión de él de decir, bueno, mándenme documentos y los revisamos. Vamos a ver, pero obviamente es una discusión muy dura, ¿no? Y en mi concepto manejada 100% por el ministro Ocampo, y no por el Congreso, por lo menos en este momento, no sé más adelante. Ok, tenemos una pregunta de Patricia Pinzón. Patricia, adelante. Hola, buenos días. Jairo y Viviana, yo trabajo con Gasnova como asesora. Quería preguntarle a Jairo, cuando mencionó el tema de gravar las pensiones mayores a 10 millones de pesos, que consideraba que eso estaba bien. ¿Por qué, Jairo? ¿Por qué estaría bien grabar si realmente es un grupo muy pequeño de personas que ganen más de 10 millones de pesos? El aporte que se puede hacer pues no es tan significativo, y si nos friegan a los que tenemos, pues son como los ingresos de 10 millones para arriba. ¿Por qué razón? Porque bueno, trabajamos toda la vida, aportamos toda la vida, nos descontaron impuesto, el impuesto toda la vida, retención a la fuente, y resulta que llegamos a un momento en que, bueno, queremos tener tranquilidad con un ingreso que pues tampoco es de millonarios, como dicen aquí, que el que se gana 10 millones es millonario. Entonces, ¿eso no hay manera de que lo paren? Pues a ver, yo voy a ser muy sincero, doctora Patricia, y muy desde mi lectura como académico, como asesor. Mire, yo pienso, primero que en Colombia, y cuando uno mira los estándares internacionales, la gente paga a partir de un bracket muy alto. O sea, en promedio en Colombia paga alguien que gana más, paga impuesto de renta a alguien que gana más de 5 millones. A mí eso me parece altísimo, porque yo creo que en Colombia la gente debería pagar por lo menos desde 2 o 3 millones, por una razón,
Porque claro, una cosa es que yo no estoy diciendo que paguen millones, que se paguen 20, 30 mil, 50 mil, 60 mil, pero que paguen, porque yo creo que ser contribuyente y aportar al Estado está bien. O sea, creo que conceptualmente en mi lectura la carga tributaria está muy concentrada en muy pocos, y es cierto, ni alguien que gana 5 ni alguien que gana 10 es rico, pero en Colombia sí no son tantos los que ganan 5 y 10 frente al total de la población. Y yo creo que ser contribuyente está bien, aportar las cargas públicas está bien. Incluso yo soy de los que pienso que incluso en renta, que a partir de 5 millones la gente debería pagar un poco menos, claro, con unas tarifas muy menores, pero el tema no es un tema de recaudo, en mi concepto es un tema de cultura tributaria. Ahora, en el tema de pensiones pienso una cosa, y es que en pensiones recuerde que cuando usted aporta pensiones, es cierto, usted hace ese aporte, pero ese valor del aporte se resta del valor del pago de renta. Es decir, el impuesto de renta, cuando se calcula, el aporte a pensiones es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Es decir, realmente el aporte se resta, disminuye la base del impuesto de renta. Y fuera de eso, cuando el aporte o cuando la pensión se recibe, también es no gravada. Entonces, yo creo que el debate es, yo no pienso, y es muy conceptual, que no se pague ni al momento del aporte, ni al momento del pago de la pensión. Y fuera de eso, aquí hay algo más dramático. Obviamente no sé en su caso si es prima media con prestación definida o ahorro individual, pero las sensibilidades que se han hecho también, lo que tiene que ver con prima media, es que quien aporta más alto en Colombia en los últimos 10 años, que son quienes más capacidad contributiva tienen, es decir, quienes aportan sobre 25 salarios, pues tienen pensiones que son entre 15 y 20 millones, que en ningún caso, con base en su ahorro efectivo, hubieran pagado. Por ejemplo, sensibilidad de una persona que hoy tenga 40 o 43 años y pague al máximo de pensiones, ¿cierto? Y termine sus 62 años un hombre con pago máximo en ahorro individual, se pensionaría con una pensión de 8 millones. Alguien que pague con prima media con prestación definida tiene una pensión entre 15 y 16 millones haciendo el mismo aporte. Es decir, que a esa persona, el Estado, si es con prima media, más o menos le estaría regalando 8 millones de pesos, porque ahí no importa el ahorro, sino que tú pagas o te entregan con base en unas reglas que no tienen nada que ver con tu ahorro efectivo. Entonces yo creo que en mi concepto, pensiones, que vuelvo y digo, yo comparto con usted que alguien que gane 5, 6, 7, 8 millones de pesos de pensión no es rico, pero yo creo que sí deben contribuir como contribuyen las demás personas por esos conceptos. Por uno, porque no pagaron cuando se aportó, porque se restó de la base, y dos, porque, claro, eso en ahorro individual no es lo mismo, pero por lo menos en prima media sí se subsidió una parte muy importante, especialmente a las pensiones más altas. Entonces yo creo que esa es mi lectura, creo que sí está bien que se aporte, claro, de acuerdo a un concepto de capacidad contributiva, es decir, hombre, quien gana 5 pague menos, quien gana 6 pague más, y así sustancialmente hasta llegar hasta pensiones de 20 y 30 millones que hay en Colombia, que son muy poquitas, sí, que ahí no hay un recaudo importante, no, pero desde el punto de vista de cultura tributaria y de justicia tributaria, creería que es adecuado. Vuelvo y digo, obviamente, con todo el respeto, ¿no? Sí, gracias. Hay una inquietud, ¿se paga sobre los 10 millones o sobre el excedente? No, va al bracket. No, va al bracket. Si su pensión es si su pensión termina estando de 0 a los 39 millones, no va a terminar pagando. O sea, si paga o sea, es decir, digamos la suma entre la cédula de pensiones y se está dejando exento un tramo que es como de 5 millones 500, pero sí, de acuerdo, no es que de 5 millones 500 para arriba pague el 10% del 5, sino que va dependiendo de su... Claro, lo que pasa es que usted tiene rentas de capital, o sea, rendimientos, tiene arrendamientos, todo eso sí va sumando y eso sí va aumentando la base. Entonces no solo puede tener en cuenta los 5, 9 o 10 millones, sino que tiene que tener en cuenta las demás rentas. Pero en principio, si solo tiene su pensión, pues tendría una tarifa no tan alta, porque al final los primeros 5 millones 500 son no grabados, o 5 millones 100 más o menos. Ok, mil gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que o no hay más preguntas o todo el mundo quedó en shock. No hay más Yo creo inquietud. que es más ese, Alejandro, que nos toca ahora empezar a trasladar eso a números para ver realmente cómo sería un posible impacto si se aprueba como está. Sí, yo lo que veo es que si al Consejo Gremial Nacional no le están parando bolas y el Congreso ya está completamente, la planadora va a funcionar completamente, pues lo que se nos viene es una cosa muy complicada. A mí me preocupa cosas como, por ejemplo,
el sector de la construcción, porque finalmente todo el impacto en la economía nos va a afectar a nosotros mucho. Entonces, si la construcción, que es el gran generador de empleo, no va a contar con los beneficios que hoy tiene en las viviendas de interés social o de interés prioritario, como se llame, se quitan los beneficios por las cuentas AFC para efectos de la demanda de inmuebles, pues el sector de la construcción se va a ver muy golpeado. Y ahí toda la economía. Entonces, digamos que toda la reactivación económica que se da en el país, que se viene dando post pandemia, pues sufrirá un golpe muy importante. Y el tema, por ejemplo, de la tarifa de Government del 90% para el sector minero y petrolero, pues eso pone realmente en riesgo buena parte de la inversión extranjera de Colombia. Que estamos hablando que este año el sector petrolero va a invertir como 4.500 millones de dólares. Eso es una gran cantidad de plata. Estamos hablando del 15-20% de los ingresos corrientes si le metemos dividendos y regalías. Entonces ahí va a haber unos golpes fuertes desde el punto de vista fiscal, por supuesto, pero también cambiario y de la balanza comercial. Y todo eso nos afecta a los sectores que dependemos del crecimiento económico, como nosotros, que vendemos energía. Y esos son los indicadores que primero se ven afectados. Tenemos una pregunta de Johnny Javier Fernández. Adelante, Johnny. Buenas tardes, buenos días, Johnny Fernández de Gasco. Una pregunta muy rápida. Entiendo que el gobierno mandó un mensaje de urgencia para la reforma. Considerando ese mensaje, ¿cómo serían los tiempos para conocer un texto, pues más o menos definitivo? Porque, por ejemplo, temas como tú decías, el de los dividendos, pues necesitan planeación y necesitan hacerse este año. Y hacerse este año, por ejemplo, como tú lo dices, hacer un cierre a noviembre, decretar dividendos, hacer asambleas, pues estamos a finales de agosto, queda septiembre, octubre, quedan 2, 3 meses. Entonces, los tiempos para planeación fiscal realmente son muy cortos. No saber un texto final, obviamente también es muy complejo, pero con el mensaje de urgencia se podría obtener o no una certeza más en un tiempo menor. A ver, desde el punto de vista, digamos, legal, digamos, ese fast track, ese mensaje de urgencia, lo que hace es que las sesiones conjuntas de Senado y Cámara debatan al tiempo, es decir, comisiones terceras y cuartas, que son las que están fundamentalmente dirigiendo el tema. Ya nombraron coordinadores ponentes de la reforma. Yo creo que va a ir muy rápido, pero digamos que, a ver, en impuesto de renta, pues sin duda, como lo plantea el doctor Javier, pues eso va a aplicar al año grabable siguiente. En impuesto a los dividendos también entenderíamos que su causación también sería para el año grabable 2023. Pero sí, tenemos 3 o 4 meses. ¿Cuál es mi sugerencia? Y es lo que hemos venido haciendo en varias compañías, es actuar ya. Es decir, es dejando, ir modelando, ir dejando documentos, cosas, estructuras, irnos censando en las juntas directivas, en las asambleas o con los socios a través de las juntas, pero yo creo que sí es bueno ir moviendo o ir teniendo todo preparado, porque pues si esto se hace rápido, digamos, históricamente no ha pasado, pero pues este gobierno no sabemos, es más difícil leerlo que otros, siempre las reformas llegan al final en diciembre, pero esto pues sí, si uno fuera ortodoxo y van con las sesiones conjuntas, esto podría salir en octubre, noviembre. Pasa que mi gran duda es que lo que planteaba el doctor Alejandro, qué tan abierto, qué tan amplio está la apertura frente a las propuestas que se están haciendo. Eso todavía es una incógnita porque hasta hoy no ha cambiado nada de lo que inicialmente plantearon y lo que radicaron. Yo creo que eso va a depender también mucho la velocidad de la discusión, pero sí, obviamente mi mensaje es ir preparando cosas, ir dejando listo todo lo que se pueda previo a cualquier cambio que haya normativo, porque pues sí no sería bueno esperar, o sea, por lo menos ir sensibilizando el tema en las juntas, ¿no? Que es como el primer escenario desde la administración que creo que ayudaría mucho a
a ir viendo qué alternativas y qué decisiones se toma, y lo que alguien planteaba, ir mirando números. Porque, a ver, por ejemplo, ahora que lo comentaban pues con el tema del convenio de doble imposición con Chile. Hombre, si soy Chile, pues no tengo problema, porque al final me da igual la reforma. Mi inversión es de Estados Unidos o mi inversión es de México. O sea, ahí tengo que entrar a evaluar ese tipo de escenarios, porque hay quienes tendrán escenarios más dramáticos que otros, y eso pues sí es bueno irlo sensibilizando y en mi concepto ir presentando en las juntas directivas para empezar a poner un cronograma de trabajo y de pasos a seguir, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Jairo, Viviana, muchas gracias. Creo que fue unas presentaciones enormemente claras y de mucha utilidad para el sector. De nuevo, pues decirles que para el gremio pues es un honor contar con ustedes acá. Y que bueno, vamos a hacerle seguimiento a todos estos temas y estaremos conversando, Jairo. No, perfecto, no, pues a ustedes por la invitación, de verdad muy agradecidos. Cuenten con la firma, cuenten con nosotros y como siempre es un gusto poder compartir con ustedes la lectura de este tipo de documentos. Perfecto, bueno, Viviana, adelante. Bueno, un gusto y muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia hoy. Que tengan un buen día. Bueno, Gracias perfecto, a ustedes. gracias. Muchas Estén muy gracias. bien. Buen día. Que estén muy Listo, bien. gracias. Muchas chao. gracias. Gracias, buen día. Bien, buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muy amable. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Excelente día.